Buenos días, apreciados estudiantes. En esta ocasión iniciamos con los problemas de movimiento de proyectiles. El primer problema que desarrollaremos será el problema 1 de la página 84, el cual dice así: un cazador acostado en el suelo lanza una flecha con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la Tierra y con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular a la altura máxima que alcanza la flecha. Aquí vemos entonces al cazador que está acostado, tiene una flecha y lanza pues la misma hasta con un ángulo pues de 60 grados y una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces vemos que la lanza y la flecha llega a este otro punto de acá. Es un movimiento pues de proyectiles. La trayectoria es una parábola. Como datos, pues tenemos que el ángulo es 60 grados y la velocidad inicial 20 metros por segundo. Lo primero que piden, pues, es la altura máxima. Tenemos la ecuación de Y máxima, la cual es menos VO al cuadrado, seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores de los datos, pues tenemos lo siguiente. VO es 20 al cuadrado por el seno al cuadrado de 60 grados, que es el ángulo, dividido entre 2 por menos 9,8. Arriba tenemos entonces que el 20 al cuadrado es 400 y el seno de 60 al cuadrado, ¿cómo sería? Usted busca seno de 60 en la calculadora, pone igual y luego lo eleva al cuadrado y eso le da por resultado 0,75. Dividido entre 2 por menos 9,8, que es menos 19,6. Realizando las operaciones indicadas tenemos pues que menos entre menos da más, y era lógico que diera más porque la altura está sobre el nivel del suelo, por lo tanto debe ser una altura pues positiva, como en efecto lo es, y al multiplicar 400 por 0,75 entre 19,6 obtenemos pues una altura de 15,3 metros. Esa sería la altura que alcanza pues la flecha, la altura máxima. Como segunda pregunta tenemos el tiempo que dura la flecha en el aire. La ecuación del tiempo de vuelo es menos 2VO seno del ángulo entre la gravedad. A reemplazar tenemos menos 2 por 20 por el seno de 60 grados entre menos 9,8. 2 por 20 que es 40, seno de 60 grados en la calculadora lo buscamos 0,866 y el menos 9,8. Eso nos da entonces, realizando las operaciones, menos entre menos da más, y es lógico porque el tiempo siempre tiene que ser positivo por ser pues un escalar. Así que 40 por 0,866 entre 9,8 nos dará 3,53 segundos, que representa pues el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que le demora a la flecha llegar desde que sale hasta que llega al otro lado al mismo nivel del cual fue lanzado. Las preguntas se dice el alcance horizontal de la flecha. X máximo igual a menos VO cuadrado seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. A reemplazar tenemos VO, que al cuadrado sería 20 al cuadrado por el seno de 2 veces 60 grados, es decir, el seno de 120 grados, entre menos 9,8. Sabemos que 20 al cuadrado es 400, entonces el seno de 120 grados lo buscamos en la calculadora, da 0,866 y todo eso entre menos 9,8. También sabemos que menos entre menos da más, por lo tanto el X máximo nos dio positivo, en este caso 400 por 0,866 entre 9,8 me da 35,3 metros. Como vemos aquí, tiene que ser positivo, puesto que está hacia la derecha. ¿Ok? Continuamos entonces. La siguiente pregunta. ¿Alcanzará la flecha a un grupo de gavilanes que están a una altura de 20 metros del suelo? Entonces nosotros sabemos que si la altura a la que vuelan los gavilanes es de 20 metros, comparándolo con la altura máxima a la que puede llegar la flecha, que es, de acuerdo con los datos, 15,3 metros, por supuesto entonces que la flecha no va a alcanzar a los gavilanes, puesto que los gavilanes están volando por encima del punto máximo o el alcance, la altura máxima que logran tener los gavilanes. La pregunta es, ¿alcanzará la flecha un venado
de 0.82 metros de altura si este se encuentra a 20 metros del cazador y está en una colina de 10 metros de altura. Primeramente, aquí está el cazador, a 20 metros de él está entonces el venado, pero el venado no está en el suelo a nivel del cazador, está en una colina. La colina tiene 10 metros de altura y además de eso el venado tiene una altura de 0.82 metros. Ahora bien, hay varias posibilidades. Pudiera ser que el cazador es tan malo que viene y llega y le pega a la colina. Ahí entonces este no sería un tiro de éxito porque lograría darle a la colina. Si le da mucho más arriba del venado, tampoco pues será un tiro de éxito. Para que sea un tiro de éxito, tiene que estar más o menos por aquí, darle en algún segmento que esté en este punto de aquí. O sea, entre 10.1, por decirlo, 10.01 hasta 10.82 para que le dé, aunque en 10.82 le estaría dando como al cachito del venado. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae el problema. Primeramente, con los datos que tenemos, es posible calcular la componente en X de la velocidad y la componente en Y de la velocidad, puesto que conocemos la velocidad inicial y el ángulo. La componente en X será 20 por el coseno de 60 grados, lo cual nos da 10.0 metros sobre segundo. Y la componente en Y de la velocidad 20 por el seno del ángulo, lo cual da 17.3 metros por segundo. Esas son las componentes de la velocidad inicial de la flecha. Como conocemos la velocidad inicial en X y conocemos la distancia que debe llegar en X para poder por lo menos asegurar que logra llegar al punto donde está el venado horizontalmente, tenemos entonces que utilizamos la ecuación X igual a V o X por T, de donde a reemplazar y despejar nos queda que el tiempo es 20 entre 10, el cual es 2 segundos. O sea que 2 segundos le tomará a la flecha llegar al punto donde se encuentra el venado horizontalmente. Pero recuerde que la flecha nada más no se mueve de manera horizontal, también se mueve de manera vertical. Por eso es importante determinar si en ese tiempo de los 2 segundos es posible que le dé o no le dé al venado. Para eso vamos a buscar la Y a la que se encontraría la flecha a los 2 segundos. Reemplazando en la ecuación de Y igual a V o Y por el tiempo más un medio GT al cuadrado. Si reemplazamos todo, la V o Y es 17,3 por el tiempo que es 2 más un medio de menos 9,8 por 2 al cuadrado. Así que en el primer término nos saldrá 34,6 y el segundo nos saldrá menos 19,6. Al hacer la operación nos sale 15 metros. Ahora bien, la suma de la altura de la colina más la altura del venado es 10,82. Entonces quiere decir que la flecha pasa muy por encima del venado, por lo tanto decimos no lo alcanzará porque la flecha pasa por encima del venado. Muchas gracias por su atención.